Bueno, justamente hablando de esta etapa política de Godard, podríamos decir que sucede algo casi milagroso, ¿no? Y es que en el año 67, cuando se estrena la película La Chinois, que incluso había sido filmada un tiempo antes, se da algo, bueno, nosotros con el beneficio de la historia podemos darnos cuenta, podemos percibir algo que es maravilloso, y es que hay casi un anticipo literal de lo que va a ser el Mayo francés, que sería un año después, en el año 68, y lo que sería también el terrorismo en Europa. Lo que se va a desarrollar a partir de aquellos años, por ejemplo, en Alemania, con la facción del Ejército Rojo, conocida como el RAF, que a su vez estaba basada en las guerrillas, en la guerrilla cubana y en la guerrilla latinoamericana, del resto de Latinoamérica, y que aprovecha también en la película para desarrollar cómo va a ser la guerrilla europea o el terrorismo europeo, mostrando cómo, si se quiere, el origen de estas personas, de estos jóvenes. Entre las características que tienen en común será el origen burgués. La mayoría de ellos son hijos o miembros de familias burguesas, de una clase media o media alta. Como hay un idealismo muy marcado, un idealismo que incluso no siempre es positivo. Quizás, obviamente, en el momento de estreno de la película se puede decir que la película fue considerada en favor de todos estos movimientos, en favor de todas estas acciones, porque, bueno, de alguna forma Godard también formaba parte de este desarrollo ideológico, pero con el tiempo, la ventaja que nos ha dado el tiempo es que podemos observar, sobre todo en La Chinois, una crítica un poco escondida o implícita sobre lo que terminaron siendo esos movimientos. Digo, ¿en base a qué? En base a un extremo idealismo de estos jóvenes, que incluso viéndolo con el beneficio de la historia, se nota que detrás de ese idealismo había una consideración del mundo un poco simplista y peligrosa también, que llevó a pensar que ese cambio era posible por medio de esas acciones, y que en algunos casos terminó con consecuencias mucho más dramáticas. Digo, ya pensando en lo que es Latinoamérica, ¿no? Porque quizás en Europa los movimientos fueron muy amplios y muy profundos, pero las consecuencias no fueron tan dramáticas, por lo menos desde el coste de vidas. En Latinoamérica sí. En Latinoamérica esos movimientos, ese idealismo que de alguna forma se asemeja al idealismo europeo, terminó de una forma, como ya todos sabemos, trágica. Y lo que se puede ver en La Chinois, por ejemplo, es una especie de crítica que está haciendo Godard, incluso una crítica a sí mismo. Él parecería que en la película se está criticando a sí mismo de alguna forma como parte de este movimiento, entendiendo que hay un idealismo, como les decía antes, peligrosamente encerrado en una teoría y con difícil articulación con la práctica, con una articulación con la práctica que no encontró las mejores formas para alcanzar el consenso generalizado. Sabemos que básicamente no se puede acceder al poder sin un consenso. Aún los dictadores necesitan que una parte importante del cuerpo poblacional los apoye. Que después, una vez conseguido ese poder, obviamente, aunque tengan gran parte del pueblo en contra, pueden seguir ejerciendo, eso es otra cosa. Y aún ni siquiera, diría, siempre tiene que haber una porción importante del pueblo que apoye. O que por lo menos que sea, si se quiere, indiferente, o que de algún punto sea cómplice, por decir de alguna manera. Bueno, lo que se nota con el tiempo en el análisis de La Chinois es que hay una especie de crítica, incluso de autocrítica, de Godard y de todo ese movimiento, de toda esa línea de pensamiento,
sobre algo que se puede denotar como como algo que nunca iba a llegar a destino, como algo que nunca iba a poder realizarse, basado en ese idealismo, casi me animo a decir un esnobismo, un esnobismo peligroso de estas agrupaciones, de estos jóvenes que integraban estas agrupaciones, creyendo mucho que en la base teórica, pero con poca articulación en la práctica y con poco conocimiento de alguna de las bases sociales con las que tenía que articularse el movimiento. Sobre todo, bueno, sabemos que esa alianza de estudiantes trabajadores, por ejemplo en el Mayo francés, ante la coerción por los puestos de trabajo, se empezó a fracturar. Incluso también acá en la Argentina, como el movimiento sindical y el movimiento estudiantil estuvieron juntos en algún momento del proceso, pero después llegó una ruptura que, bueno, tuvo sobre todo, si se quiere, marcada en la historia con el asesinato de Rucci. El que lo retrata muy bien Raimundo Gleiser en sus películas. Bueno, todo esto es lo que aparece como crítica sutil, obviamente no percibida o percibida muy poco en su momento con la Chinois, pero hoy nosotros con el beneficio de la historia sí podemos ver. Algunas cuestiones que marcan el desarrollo del cine de Godard hasta la década del 80, lo que va a ser esta etapa de los 60 y 70. Vamos a señalar algunas características de qué fue lo que hizo Godard en este tiempo. Tenemos películas hechas en una dirección comunal, quiero decir, directores, es decir, películas hechas por un grupo de directores, abolir la cuestión del autor, del único autor. Esto es curioso porque la Nouvelle Vague de alguna manera se proponía como la configuración del cine de autor, un cine individualista, un cine subjetivo que se quería de alguna forma contraponer a los mecanismos de acción industriales, a las corporaciones cinematográficas y a las corporaciones en sí, básicamente. Desde ahí se buscaba revalorizar la individualidad para escapar de la homogeneización del cine industrial, para escapar del uso de la persona como empleado o como pieza de recambio del sistema industrial. Aparece la figura del autor, aparece la figura de lo individual, de lo subjetivo, y en la década del 60 y 70 tenemos un regreso, por lo menos en Godard, también en Acné Barda, también en Chris Marker, a lo que será el cine comunal, pero no al cine comunal grupal como parte de un sistema de producción industrial de Hollywood, por ejemplo, no, a un sistema comunal que se parece un poco más a las representaciones artísticas, por ejemplo, de la recién iniciada o joven Unión Soviética. ¿Se acuerdan cuando veíamos la Unión Soviética y veíamos estos grupos artísticos que, por ejemplo, los Prolekuts, por dar un ejemplo, que al final de la jornada laboral se juntaban en la fábrica misma o iban a otras fábricas y realizaban performances artísticas como un grupo, sin una cabeza saliente, sin la presencia de un autor de alguna forma ególatra. Bueno, acá lo mismo, acá se busca regresar a un estadio de arte comunal como ya forma de expresión que se entiende debería tomar el arte en esta nueva etapa del mundo que se buscaba, era la etapa más cercana a los ideales marxistas o a los ideales maoístas en el sentido de la revolución de Mao. Otra de las características es el folletín. En Godard vamos a ver en esta época algo así llamado folletines televisivos y cinematográficos, películas cortitas de mensaje directo, de alcance profundo, que están dirigidas al gran público. Si revisamos la obra de Godard, que en algún momento vamos a pasar por alguno de estos lugares, vamos a ver esta configuración de el folletín, ¿no es cierto? Folletín tanto televisivo o cinematográfico. Es importante marcar la diferencia porque se entiende que en la televisión se logra una penetración hacia los estratos más ajenos a los ideales de esta etapa comunitarista o comunista, si se quiere llamar.
en este trabajo de dirección grupal vamos a tener la asociación con, por ejemplo, grupos de directores o grupos artísticos. Esta es la etapa en donde vamos a tener muchos de estos llamados grupos con sus manifiestos y con sus líneas de pensamiento. Uno de los más reconocidos es el grupo cinematográfico Siga Bertov, que obviamente hace homenaje al director soviético que nosotros vimos y que intenta plantarse sobre el paradigma de Bertov basado en la abstracción, basada en una cámara que pueda captar, si se quiere, lo real y en ese sentido llevarlo a la pantalla con la pérdida de la narrativa. Por eso vamos a ver un cine de Godard que empieza a moverse ya en la ausencia de la narrativa junto al grupo Siga Bertov, y después lo que va a ser la participación con directores de África y Latinoamérica, lo que es considerado el tercer mundo. Esto se ve por ejemplo en la película Vientos del Este, donde aparece Glauber Rocha, el director brasilero que también estuvo en el proceso de producción. Bueno, lo que se intenta es, por medio del cine, zanjar las fronteras geográficas y permitir a partir de ahí configurar una resistencia a las industrias cinematográficas, a los emporios comunicacionales, a los poderes de cada uno de esos países que buscaban censurar o que buscaban por medio de la dictadura restringir, acallar las voces de los directores dentro de las fronteras mismas. Lo que busca este cine es romper esas fronteras, uniendo a directores de orígenes tan distanciados, tan disímiles como es Latinoamérica, África, Europa o el grupo Siga Bertov que les comentaba. No nos olvidemos que Brasil ya está en dictadura en este entonces. Entonces por eso es muy importante, por ejemplo, la película Vientos del Este, donde aparece Glauber Rocha. Y por último, bueno, es la única vez en la cual Godard va a filmar fuera de Francia. Tenemos películas de él hechas, por ejemplo, en Checoslovaquia, una película que se llama Pravda, en Italia, o incluso por ahí algunos documentales en Inglaterra, ¿no? El más conocido de esos es el documental One Plus One, que filmó con los Rolling Stones en base a su disco emblemático Simpatía por el Diablo, donde es un disco, ¿por qué emblemático? Porque significa en materia musical lo que va a ser la base de la contracultura, que de alguna forma representaba estos ideales comunitaristas, este grito de rebeldía de las juventudes y de cierta parte del proletariado en contra del sistema burgués. Bueno, la filmación de este documental en base a ese disco lo que busca es la integración incluso dentro de las diferentes ramas del arte, ¿no? Como la configuración industrializada del arte había hecho que las diferentes artes se separaran entre sí. Por un lado la música y todos sus tópicos, por otro lado el cine y todos sus tópicos, por otro lado la pintura con todos sus tópicos, y en base a eso generar los circuitos comerciales artísticos. Es decir, para vos poder formar parte de el mundo de la música, para poder formar parte del mundo del cine o de la pintura, tenías que cumplir con esos tópicos que obviamente eran favorables a los intereses comerciales y los intereses de los poderosos que estaban detrás de esos fines comerciales. Bueno, en esos tópicos artísticos que se habían fundado en base a este circuito comercial, lo que buscan estas integraciones entre artes diferentes como la música o el cine, que siempre estuvieron relacionadas, pero bueno, lo que busca este tipo de trabajos es romper esas definiciones irreductibles e integrar las diferentes artes en un mismo proceso de creación. Bueno, toda esta etapa de Godard finalizaría en el año 80, en la década del 80, cuando decíamos regresamos a un cine más conservador, aunque Godard nunca podría ser tildado de conservador, pero sí mucho menos político y panfletario sobre todo.